Buenas noches, saludos cordiales, gracias por acompañarnos. Este es el programa Hora 25. El relevo en el Ministerio de Economía y Finanzas, el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, la renegociación de la deuda y los desembolsos que han empezado a llegar abren sin duda una serie de expectativas. El nuevo ministro de Finanzas, el nuevo ministro de Economía y Finanzas, tiene poco tiempo para emprender acciones. Sin embargo, le corresponde atender retos fundamentales. Por ejemplo, la reactivación de la economía es una aspiración nacional que requiere de definiciones claras, seguridad, alientos financieros y certezas. El FMI establece ciertas consignas que deben ser concretadas en el transcurso de los próximos meses. Entre ellas, por ejemplo, están las reformas tributarias, laborales, el riguroso manejo de las finanzas públicas y la lucha en contra de la corrupción. Es preciso conocer las líneas maestras que propone el ministro Mauricio Pozo. Por ello, el programa Hora 25 ha invitado al secretario de Estado para que exponga su plan de gestión. Hoy está con nosotros el ministro Pozo, agradecemos su participación. También estarán para acompañarnos en el análisis, en la reflexión, en el comentario de las propuestas ministeriales, los siguientes panelistas. Simón Cueva Armijos, exfuncionario del Fondo Monetario Internacional. Fidel Jaramillo Buendía, exfuncionario del Banco Interamericano de Desarrollo. Gracias a nuestros panelistas, gracias a la audiencia. Aquí empezamos. Belén, buenas noches. Muy buenas noches, Andrés, amigos televidentes. Gracias por continuar en nuestra sintonía. No es la primera vez que el país enfrenta un entorno económico desfavorable. Esta es su tercera crisis económica en 2 décadas. La primera fue en 2008 con la crisis financiera internacional y la segunda en 2015 por la baja de los precios del petróleo. La pandemia hizo que las cifras que ya estaban en rojo hoy se encuentren en terapia intensiva. Le quedan apenas 7 meses al gobierno para poder aliviar en algo la situación. Los retos son muchos, las soluciones mágicas no existen y los expertos sostienen que es momento de tomar decisiones fuertes que le permitan al país salir de esta meseta en la que se encuentra. Les hemos preparado un reportaje para conocer el criterio de algunos expertos sobre lo que se debería hacer. Veamos. En medio de una crisis a todo nivel y con una millonaria caída en los ingresos, el gobierno deberá concentrarse en al menos 4 retos económicos para minimizar los problemas hasta terminar su periodo. David López, jefe técnico de la Cámara de Comercio, dice que el primer paso es transparentar las cifras para tomar adecuadas decisiones. ¿Por qué es importante esto? Porque para establecer una visión económica lo que se necesita hoy por hoy es conocer a detalle cómo está la situación de la deuda, conocer a detalle cómo está la situación de la nómina. De allí sostiene que la siguiente medida debe ir encaminada a la revisión del gasto público. Pese a que desde el gobierno se ha dicho que el 90% del gasto público corriente se va en salarios de salud, seguridad y educación, hay quienes creen que aún hace falta revisar las cifras. Yo espero que el ajuste del gasto se sienta con mayor fuerza a partir de 2021, justamente para no dar un elemento adicional de recesión a la economía. El gasto público de inversión es mayor en el Ecuador que en otros países de la región. Los sueldos son más altos, también habría como buscar una manera de negociar el tema de los sueldos con el sector público a fin de que una reducción generalizada de sueldos, digamos, implique un menor recorte de nómina por la vía de despido. Otro de los temas que deberá estar sobre la mesa es el pago a proveedores, gobiernos autónomos descentralizados y cumplir obligaciones con la seguridad social. Se actúa con responsabilidad, al menos pagar una parte, por ejemplo, el tema de la seguridad social, el tema proveedores, se habla de, no sé, de 15.000, 19.000 empresas, muchas de ellas en peligro de quiebra o seguramente algunas han quebrado. Y allí es fundamental, dicen los expertos, empezar a delinear leyes que permitan generar cambios estructurales, que es lo que el país requiere a largo plazo. Los borradores de algunos textos de reformas estructurales, la reforma tributaria, la reforma laboral y un plan de reforma también para la seguridad social. Creo que ya sería un aporte importante. El contexto político es lo que preocupa a los expertos, pues justamente a puertas de unas elecciones, las decisiones que tome el gobierno en sus últimos meses serán definitivamente impopulares. La sociedad ecuatoriana tiene que tener claro que para este escenario no hay una salida sin dolor. Entonces,
El costo político va a estar ahí, seguramente las amenazas de movilización también. Lo que pedimos es responsabilidad hasta mayo, haciendo las cosas de la mejor manera posible. Los especialistas sostienen que medidas mágicas no se van a encontrar y que aunque la situación es compleja, hasta diciembre la economía del país podría mejorar. A esto habrá que sumar los desembolsos que realicen los organismos multilaterales que le permitirán al Ecuador tener un respiro. Vamos a empezar entonces la conversación de esta noche. Voy a dar la palabra al ministro de Economía y Finanzas. Ministro, algo se ha planteado en este reportaje, pero quizás usted podría definir cuáles son las 3 o 4 acciones que usted se ha propuesto. Buenas noches. Buenas noches, Andrés. Gracias por la entrevista. Un gusto estar aquí con Fidel y con Simón. El periodo no es muy largo, Andrés, y hay que plantearse lo que es viable alcanzar en ese lapso de tiempo. Creo que una responsabilidad es la consolidación del programa económico. El programa ya marcó un ritmo, ya marcó un norte. Yo creo que esto hay que aplicarlo, hay que sostenerlo y hay que profundizarlo en lo que corresponda. Ya se iniciaron una serie de acciones que a mi criterio han sido favorables. El tema de la renegociación de la deuda, por ejemplo, le brinda una oxigenación a las cuentas públicas, a las cuentas fiscales. Todavía quedan cosas por hacer en el tema de la deuda. El acuerdo con el Fondo Monetario sin duda es un elemento importante. Era muy difícil en una coyuntura donde el déficit fiscal es del 8.9% del PIB, que por cierto no tiene comparativo histórico en la historia económica del Ecuador, así como una recesión del 10 o del 11% de caída del PIB, tampoco tiene, que yo recuerde, un antecedente. En esa coyuntura, sin apoyo internacional, el impacto de la pandemia habría sido mucho más grave de lo que ya se está sintiendo. En esa línea de análisis, creo que la continuación, la consolidación del programa económico, del acuerdo internacional, de la propia dolarización, es un esfuerzo que hay que hacer todos los días. No es que ya se hizo algo y no hay cómo hacer nada. Y para eso se requieren medidas fuertes todavía. Para eso se requiere ajustes, que es lo que se llama para eso se requiere, paquetazo. Para eso se requiere perseverancia y mantener las metas que ya están planteadas. Ya. Hay un programa acordado, por dar solo una cifra. Este año el déficit es del 8.9 en términos fiscales. Para el próximo año en el acuerdo está 2.9. Ahí sí hay un apretón muy significativo. Parecería que es un ajuste enorme. Cuantitativamente sí se lo ve, pero parte de eso también es porque hay factores que están presentes de este año y que no van a estar el próximo año. Solamente para ilustrar, 8.000 millones de dólares fue el golpe por la caída del precio del petróleo, la rotura del oleoducto en cuanto a los ingresos petroleros. El impacto, asimismo, por la recesión en términos de recaudación. Si una economía decrece, las empresas pagan menos impuestos. La gente pierde el trabajo, no paga impuestos. Es decir, eso incide en las cuentas públicas y en el presupuesto. La venta de empresas públicas, la monetización de activos que se llama. En un ambiente de recesión internacional, el interés obviamente es menor, tampoco se va a cumplir. Entonces, esos elementos no van a estar el próximo, pero sin duda hay un esfuerzo, sí, en el lado del gasto, en el ordenamiento de la calidad del mismo y obviamente el poder ajustar algunas piezas que todavía están media sueltas, como el tema de la seguridad social, el reconocimiento de los atrasos, es decir, todo eso que se llamaría la consolidación macroeconómica es parte de los esfuerzos que hay que hacer, obviamente no el único, Andrés. No el único. Vamos a tratar justamente, por eso voy a pedir a sus colegas de panel que analicen. Simón, déficit fiscal es lo que ha planteado el ministro, una de las tareas que es preciso atender de modo casi urgente. Así es, Andrés. Buenas noches, sí. Buenas noches, un gusto estar acá, un gusto estar con Fidel, con el ministro. A ver, sí, efectivamente, el tema fiscal es central. Este es un año muy atípico porque la pandemia aquí y en el resto del mundo ha hecho que se desbarajusten mucho las cuentas fiscales, ¿no? Se cayeron los ingresos, ha habido gastos propios de la pandemia, propios del tema sanitario y tal, propios del tema de atención a los más vulnerables. Entonces sí, el tema fiscal tiene que seguir ajustándose, preservando ciertas cosas importantes. Uno, preservando a los más pobres. Este es un país bien desigual, hay una parte de la población ecuatoriana que vive del día a día y es indispensable que en este contexto tan duro se apoye a esa gente y se mantenga el pago y las transferencias y los bonos para esos grupos. Primera cosa grande. Segundo tema, quizás más doméstico y que no se ve tanto.
la calidad de las cifras fiscales. Las cifras fiscales han tenido muchas debilidades. El anterior acuerdo con el fondo se cayó en parte por un tema de cifras fiscales y sería muy sano aprovechar este momento y aprovechar la dinámica del acuerdo con el fondo para ir consolidando y fortaleciendo la calidad de cómo se recolecta las cifras fiscales, cómo se las hace y transparentando lo más posible para el público, para la gente, en qué se gasta, cómo se gasta, todos los contratos de deuda que se pueda transparentar, que todo eso se vuelva, mientras más transparente mejor, para el público y para que quien quiera venga después, de entrada tenga las cuentas clarísimas. Saber exacto, antes de decir lo que quiera decir. ¿Y a usted le preocupa esto que ha señalado el ministro, que es uno de los compromisos que tenemos de la reducción del déficit tan potente, digamos, de 8 a 2? Es decir, hay un tema importante para el año próximo, quizás aún más grave que el año próximo, es el año que sigue, del 2022, que es aún más fuerte como ajuste de fondo, porque como decía el ministro, una parte del ajuste entre este año y el próximo es porque los ingresos que cayeron tanto, algo se recuperan, y los gastos que tuvieron una inflación van a empezar a calmarse. Entonces, en parte hay eso, pero hay mucho un tema de que, Andrés, ahora que empieza a venir plata de afuera, hay un poco la sensación a ratos de que cierta gente piensa, ya está, y hay la plata y ahora hay cómo volver a gastar. Ya. Y creo que buena parte del trabajo del ministerio es calmar, frenar y estar ahí de el cuidador de los recursos públicos para que realmente se vaya donde tiene que irse y donde porque además son recursos de una sola vez, digamos, no es que van a estar todo el tiempo y por lo tanto habrá que seguir pagando salarios, proveedores, GATS, en fin. Es imposible pensar que otro año la comunidad internacional no tanta plata como este año. Este año ha sido Navidad, ¿no es cierto? Ha habido mucho apoyo, porque todos ven que es una situación muy complicada, pero esto no se puede repetir en permanencia. Ok, Fidel, déficit fiscal. Buenas noches. Buenas noches, ya lo dijo Mauricio, le quedan 7 meses, es como un entrenador de fútbol ahora que estamos en temporadas de eliminatorias, que llega a los últimos minutos de un partido y entonces tiene 3 prioridades. 1, no hacerse autogoles. Controlar que los jugadores no metan en su propia valla. Segundo, que no le metan goles. Que toda esta bonanza aparente, que es aparente, como ya se lo ha señalado, no sea aprovechada para expandir gastos públicos, para aprovechar esos recursos. Y después sí tratar de hacer goles. ¿Dónde está la iniciativa que el ministro podría hacer goles, tomar la iniciativa? Creo que importante, la protección del gasto social es fundamental. De lo contrario, puede tener impactos irreversibles de la población más vulnerable. De hecho, la pobreza va a subir del 25 aproximadamente al 35 o 37%. Entonces, es prioritario atender a la población más golpeada. Luego yo creo que es importante empujar lo que ya se está moviendo. O sea, vemos que hay un rebote importante en ciertos sectores, agroexportación se está moviendo algunos otros sectores, alimentos. Yo creo que es importante que esa base de la reactivación sea continuada, de tal manera que se vea cierto oxígeno en la economía y generación de empleo. Y esto implica también tener programas de apoyo, especialmente a las pequeñas y medianas empresas que han sido las más golpeadas. Creo que eso es fundamental en estos pocos meses. Y finalmente, creo que es muy importante dejarle como una hoja de ruta al próximo gobierno para, yo creo que 2 tareas importantes. Las reformas estructurales, que ya lo mencionó el ministro muy bien, todo lo que es tributaria, pensional y laboral, pero también yo creo que en términos prácticos hay margen para negociar con el Fondo Monetario Internacional. Ese acuerdo no está escrito. Para que ese acuerdo se vaya, tenga flexibilidad. Sí, primero no está escrito en piedra. Ya está. Entonces yo creo que tanto el ministro saliente como el equipo económico del nuevo gobierno tenga instrumentos para negociar un paquete, un acuerdo que sea tal vez más gradual en el tiempo. El acuerdo establece ciertas metas, pero el contenido, cuánto de incremento de ingresos, cuánto de reducción de gastos, va a depender de las prioridades, inclusive de la posición política del nuevo gobierno, y yo creo que le puede dejar una serie de instrumentos para negociar con bastante técnica, con bastante fortaleza, un acuerdo más amigable con el país. Ministro, no sé si quiera agregar algo sobre déficit fiscal, sobre manejo de finanzas públicas. No, lo que es importante, para ir al siguiente punto, Andrés, es que se entienda que este es un esfuerzo de persistencia y de constancia diaria. Todos los días hay presiones de toda naturaleza, de toda magnitud, de toda índole. Hay recursos que ingresaron,
pero solo para ilustrar, entró a 2.000 millones y solo en atraso había 3.600 millones. Así si hubiera querido entregar todo, no alcanzaba tampoco. Entonces hay que priorizar el uso de los fondos. Sigue entrando plata de la propia gestión del presupuesto. Por ejemplo, en los últimos meses se ve una reactivación de la recolección impositiva. Los impuestos están reaccionando mejor, quiere decir que las empresas transan más, venden más y pagan más impuestos. Eso es bueno. Igual en términos de empleo. No estoy diciendo que estemos recuperados lo que estuvimos antes de la crisis, pero estamos menos profundos, digamos, en el hueco en el que caímos. Pero eso hay que acelerar. Entonces a mí me parece que hacia adelante hay que mantener la línea, hay que mantener la convicción hacia dónde estamos apuntando. No podemos perder el norte en la estabilización económica. Sin orden en las cuentas fiscales es imposible la reactivación. No es suficiente, pero es bien necesario. Y lo que decía Simón, la necesidad de ser transparentes en las cifras, sin duda de alguna, tener información, de que usted se pueda sentar en su computadora y sepa exactamente lo que está ocurriendo en los diversos rubros del manejo de la economía. Yo creo que ha habido un daño en los últimos años importante en la parte de la estructura técnica de algunas instituciones públicas. Yo creo que eso hay que fortalecer. Yo diría tanto en el Banco Central cuanto en el Ministerio de Economía, entre otras instancias del Estado. Y hay que mejorar ese cuerpo técnico, pero al mismo tiempo hay que incorporar ciertos principios que han estado olvidados. Le voy a dar solo un ejemplo. Una unidad fuerte, por ejemplo, de consistencia macroeconómica que esté mirando cuán coherentes son las cifras unas con otras, no habría permitido que se produzca el misreporting de diciembre pasado, o sea, el error que dio paso a que se suspende el acuerdo y el gobierno se vea obligado a buscar un nuevo acuerdo con el fondo. Son cosas que terminan incidiendo y yo creo que ese es un tema que hay que avanzar. Y la transparentación de las cifras es igualmente fundamental. Y solamente un tema más. Dentro del acuerdo está la ley de anticorrupción y de transparencia que está en la Asamblea Nacional, y que nosotros necesitamos que esto se apruebe hasta finales de año, y donde yo he hablado con el presidente de la Asamblea para que por favor empuje esto, porque me parece imposible que no nos pongamos de acuerdo en una ley anticorrupción, pues, o sea, si todo el mundo está hablando todos los días de lo mismo, al menos que tengamos esos puntos de coincidencia en una norma que no es muy típica de un acuerdo con el fondo, por cierto, que hay una ley que esté metida ahí en un acuerdo económico, pero sin duda importante y sobre todo oportuna en los momentos actuales. El otro tema que ha planteado Fidel en el sentido de la reactivación económica. El Ministerio es de Economía y Finanzas. Normalmente ha estado más en las finanzas que en la economía. Creo que hay que darle una suerte de énfasis, sobre todo por la coyuntura actual. En la parte financiera, el ámbito de la supervisión bancaria, que es de la superintendencia, yo creo que el ministerio tiene mucho que decir, porque inclusive nosotros presidimos la Junta de Regulación, y la sanidad del sistema financiero es una responsabilidad también del Ministerio de Economía. Entonces yo creo que hay que trabajar ahí, igual en el ámbito de la política, en lo que es la banca pública, donde también hay deficiencias, donde también hay necesidades. Y por otro lado, el tema de la economía. Claro. Es decir, si nosotros vemos, por ejemplo, las cifras de crecimiento económico para los próximos años, que esté en el propio acuerdo con el fondo, el rango de crecimiento por año, Andrés, es entre el 1.2 y el 2.3. Si nosotros crecemos a esos ritmos los siguientes años, estaríamos hablando de una década sin crecimiento económico. La población crece al 1,5 y hemos crecido al 0, al 1, al -1, es decir, y al -10 este año. Entonces, lo que quiero de alguna manera ilustrar es que necesitamos un dinamismo, y la única forma es del sector privado. La única forma es que nosotros podamos promover inyección de recursos y decisiones privadas que nos permitan un crecimiento más acelerado. Y eso viene ordenando la casa y con apoyo internacional también. Un minuto cada uno para comentar esto, reactivación económica. Simón, por favor. Un último tema que tocó el ministro, que creo que es bien importante, la parte del sistema financiero. Efectivamente, pasa aquí como en otros países del mundo. Los bancos enfrentan una situación compleja porque frente al tamaño de la crisis es mucho más difícil para un banco saber
cuál empresa, cuál cliente es bueno y malo, cuál aguanta la crisis. Y entonces eso va a implicar decisiones regulatorias complejas, sutiles, bien arbitradas, para asegurar que esto siga avanzando en orden. Y creo que ahí hay un rol bien importante en esta transición. Fidel. Creo que hay que aprovechar esta coyuntura donde hay bastante liquidez a nivel internacional y también a nivel local. Las tasas de interés están bajando, pero ¿por qué esa liquidez no se transforma en inversión? Porque hay una serie de incertidumbres y una serie de riesgos. Creo que una tarea fundamental va a ser reactivar esa inversión privada, que haya confianza y que esa inversión se traduzca en oportunidades de crecimiento y empleo. Ok, tengo que ir a la publicidad, enseguida retornamos para la segunda parte de nuestro programa Hora 25. Continuar en nuestra sintonía. Revisemos algunas cifras para conocer la realidad económica del país. Este año, el déficit fiscal llegará a casi el 9% del PIB, lo que significa cerca de 8.300 millones de dólares, es decir, un deterioro de 5,3 puntos porcentuales del PIB comparado con el PIB de 2019. Pese a los recursos que los organismos multilaterales han prestado al Ecuador, los ingresos del presupuesto general del Estado caerán de 35.914 millones a 28.008 millones. El desempleo hasta septiembre de este año se ubicó en el 6,6%, porcentaje mayor al 4,9% que se registró en septiembre de 2019. Para el próximo año, en cambio, el país deberá hacer un ajuste equivalente al 3,3% del PIB, es decir, unos 2.900 millones. Mientras que en 2022 el objetivo es un ajuste fiscal que equivalga al 3% del PIB y lograr un superávit de 0,6% del PIB. Eso equivale a un superávit de 601 millones por el aumento de ingresos y la reducción de gastos. Según las proyecciones, en 2022 Ecuador registrará ingresos por 35.562 millones de dólares, mientras que los egresos serán de 34.961 millones, en un escenario, eso sí, en el que la pandemia de COVID-19 haya sido controlada. Con estos datos continuamos contigo, Andrés, y con el análisis de nuestros invitados. Sin duda, esto nos pone entonces ya en escenario, digamos así, para lo que puede hacer el ministro y lo que puede hacer el gobierno, siempre entendiendo que es un periodo muy corto. ¿Cuánto pesa la deuda? ¿Cuánto pesa esto que se ha resuelto de alguna manera en estas aspiraciones y en estos afanes que estamos conversando? Por favor. Y Andrés, la renegociación de la deuda que se cerró hace pocos meses corresponde a no toda la deuda, es solo la parte deuda externa con privados, digamos así, ¿no es cierto? Que se llama la deuda soberana, son 17.000 millones y pico, pero es la deuda más cara. Es la parte más cara de la deuda ecuatoriana. Y el logro, creo yo, de esa renegociación es doble. El uno es permitirnos darnos un oxígeno, no solo este año, sino en realidad para todo el gobierno que viene, todo el gobierno próximo. El próximo periodo. Tiene mucho menos pagos de deuda de lo que estaba previsto. Creo que estaba previsto como 13.000 millones y ahora va a tener como 3, más o menos. Entonces, hay un alivio importante en eso, hay un alivio en los intereses que se pagan sobre la deuda que bajan, el pago promedio de 9 y pico baja a 5 y pico. Entonces, sí hay mejoras importantes y lo que eso da es un espacio de oxígeno para hacer todas las reformas que hay que hacer y para que la economía vuelva a ser sólida, porque con la deuda de este año, que va a ser importante por todo este apoyo, la deuda va a seguir subiendo todavía este año, va a llegar probablemente va a sobrepasar el año próximo el 60 y pico % del PIB, y después debería empezar a bajar para que sea sostenible, para que el mundo nos crea, para que la inversión privada vuelva, para que la gente crea en el futuro de este país, y para que el crecimiento vuelva a agarrar ritmos mucho más rápidos que los actuales que son muy anémicos. ¿Cómo plantear la deuda para luego escuchar al ministro cuáles son las ideas que él tiene? No, efectivamente, esta renegociación de la deuda, además del acuerdo con el Fondo Monetario y el apoyo de otros multilaterales como han sido el BID, el Banco Mundial y la CAF, le dan cierta liquidez y esto significa un oxígeno para realmente poner la casa en orden. Y como decíamos, eso es una de las prioridades de la actual administración en esta transición y dejar una hoja de ruta muy clara para el próximo gobierno para perseverar en esa línea. Ahí es
un peligro, hay un riesgo de un autogol, porque no vamos a tener la presión de pagos en la deuda, y en lugar de hacer los ajustes que son dolorosos, alguien podría decir, no, me endeudo nuevamente en el mercado internacional y con eso no hago el ajuste. Y ese sería el peor de los mundos, porque quedaríamos más pobres, más endeudados y sin credibilidad. Claro, y esta figura del oxígeno, es probable que estemos viviendo una vida vegetal, como se dice, o sea, una vida falsa. Hay razones que producen síntomas, manifestaciones. Si yo tengo un sector público obeso, sobredimensionado, yo genero dos problemas en la economía. El primero son déficits fiscales permanentes y crecientes, que es lo que hemos tenido. Y el segundo es la dependencia al endeudamiento público. Porque no hay otras fuentes de ingresos. Por lo tanto, si yo no empiezo a corregir, que no se lo puede hacer de una sola, porque eso es un tema práctico, el tamaño del Estado, lo que estoy haciendo es financiando el problema, pero no estoy resolviendo el problema. Pero ¿por qué depender, ministro, exclusivamente de la deuda? Por eso digo. Podemos tener otros ingresos. Pero por supuesto, por eso digo, yo tengo que, en primer lugar, reducir esa necesidad de endeudarse para cubrir un gasto muy grande, y segundo, tengo que fortalecer la economía para mejorar las cuentas públicas. Y la economía se reactiva por varias vías. Una de las vías son las reformas que estoy haciendo. Pero no me quiero ir mucho más allá porque estamos en el tema de la deuda. El tema de la deuda no se ha acabado, Andrés. Se hizo una renegociación, a mi criterio, favorable para el país, beneficiosa para el país, pero tenemos todavía algo que hacer en la deuda bilateral, la deuda de gobierno a gobierno. Ahí son 6.000 millones, 5.500 con los chinos. Ahí yo creo que se puede avanzar. Ya se hizo un ahorro, hay todavía un periodo en el que se puede avanzar. La deuda multilateral es una deuda en buenas condiciones, eso está ahí, pero hay el tema de la deuda interna. Y la deuda interna también hay cómo trabajarla. Hay un solo emisor, que es el Estado. Nosotros tenemos que buscar un mecanismo que nos permita ir acoplando las condiciones sobre las cuales opera la deuda externa, sobre todo después de esta renegociación, con las condiciones de la deuda interna. ¿Cuál es el gran tenedor de deuda interna en el Ecuador? El Seguro Social. Entonces, todo ese monto de deuda tiene que ir, de alguna manera, fusionándose en el sentido de ir acoplando condiciones para tener algo que no ha tenido el Ecuador, que es una curva de rendimientos de deuda. Es decir, algo que permita, de alguna manera, darle confiabilidad, darle negociabilidad, y en el tema de la deuda interna con algo adicional, que necesitamos transparentar esas operaciones, por todo lo que ha pasado inclusive. Entonces yo creo que hacia allá, en el tema de la deuda, tenemos que caminar. Y hacia adelante, con un riesgo país menor, si necesitamos endeudarnos, porque endeudarse per se no es malo. Lo malo es endeudarse para hacer cosas que no corresponden, claro, o producto de la negligencia de no corregir problemas. Pero si nos logramos endeudar, lo vamos a poder hacer en mejores condiciones. Y ese es un poco el propósito hacia donde tenemos que caminar. Por eso es que hay que avanzar en el tema de las reformas. Pero la única forma de seguir viviendo es con deudas. Es que esto es un proceso, Andrés. Yo, mientras no me iguale, pongámoslo así, sí, mientras no ponga la casa en orden, es imposible entrar en un proceso de más confianza. ¿Cómo yo le pido al contratista del Estado que le debo plata, que me siga vendiendo cosas si no le pago lo que le debo? Pues claro, tengo que cumplir con esas obligaciones. Pero como no me alcanza, tengo que ver cómo le pago. Entonces tengo que ir cumpliendo poco a poco con él y con todos los acreedores, con las obligaciones con los jubilados, con las devoluciones del IVA, con los maestros, con el sector de la salud. Ese es un proceso que tiene que irse dando, pero gradualmente, porque la plata entra y sale. Claro, eso es lo que me doy cuenta. Por eso, la única manera de atender a estos sectores es con deuda. O sea, nosotros generamos es con deuda durante un tiempo, Andrés, hasta que estemos en capacidad de nosotros mismos. Hasta que nos igualemos, pongámoslo así entre comillas, y que la propia dinámica económica nos permita una menor necesidad de recurrir a la deuda. Esa es un poco la lógica. El programa... cuando uno revisa el programa económico, se ve que hay una tendencia que la deuda sube hasta cierto año, no me acuerdo si es del 23 creo, y de ahí empieza un proceso de decrecimiento. Eso quiere decir que la dependencia del endeudamiento va a bajar. Y recuerde que tenemos una meta del 40%. Yo no he sido muy amigo de la meta del 40% per se. Está ahí. Porque más me importa la estructura que la relación deuda-PIB. Pero está ahí, y eso está para el año 35.
pero eso tiene que ir cayendo para llegar al 35. Les propongo conversar sobre las reformas o los planteamientos estructurales que incluye el acuerdo con el fondo. Sí, así es, de la mano de ese esfuerzo, porque hay que entender que mientras una economía tenga déficit, va a tener que aumentar su deuda para cubrir ese déficit. Solamente cuando veamos que ese déficit se transforma en un superávit, entonces en ese momento vamos a tener recursos para ir bajando esa dependencia del financiamiento externo. Y para eso obviamente necesitamos reformas estructurales. Ya se ha hablado de las principales. Una reforma tributaria creo que es impostergable. Y hay dos maneras de llegar al equilibrio: aumentar ingresos o bajar gastos. En esta coyuntura creo que el país debe hacer las dos. Las dos. Tenemos que hacer un esfuerzo por el lado de ingresos y un esfuerzo por el lado de reducción de gastos. Pero mi punto ahí es que yo creo que debemos estar conscientes del tamaño de la crisis. Y Kristalina Georgieva, que es la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, lo dijo de manera cristalina. La velocidad de retirar ese estímulo fiscal en las economías emergentes va a ser clave para no dañar esta recuperación en ciernes. Entonces yo creo que es importante hacer un diseño muy técnico, muy gradual de cómo vamos a restablecer la sostenibilidad de las finanzas públicas. ¿Por qué? Porque es peligroso si hay un desajuste fiscal, social. Sí, no, pero por ejemplo, se ha hablado dentro del menú de opciones en el acuerdo de subir del 12 al 15% el IVA. Y yo creo que es una medida en la dirección adecuada. Pero porque el Ecuador tiene uno de los IVAs más bajos en América Latina y se necesitan recursos para compensar todo este nuevo endeudamiento y todo lo que hemos pasado durante esta coyuntura. Pero hacerlo de una sola vez y en el año 2021 o inclusive en el año 2022 es, como dicen los economistas, procíclico, ¿no? O sea, va a agudizar la recesión. Entonces, ¿por qué no hacerlo gradual? Un punto cada año hasta que la economía se recupere. Eso deberá incluirse en la reforma tributaria, en la ley que se... Eso es una de las reformas importantísimas. Pero pensar en esas ideas. Exacto. Pensar fuera de la caja va a ser importantísimo para tener un acuerdo que sea sólido, sostenible, pero que sea también amigable con el crecimiento y el fuera de la caja. ¿Qué quiere decir con eso? De tener propuestas que sean innovadoras. Okay. Por ejemplo, el país ya tuvo un incremento del IVA al 15% durante el terremoto. Esto es peor que el terremoto. O sea, yo estoy de acuerdo que debemos generar esos ingresos, pero ¿por qué hacerlo de una sola? ¿Por qué no pensar gradual? Ok. Las reformas estructurales. Sí, quizás, Andrés. En el lado tributario, de acuerdo con Fidel, creo que hay que encontrar el buen equilibrio, que tiene tres patas, ¿no es cierto? Tiene la pata de subir impuestos. Creo que va a ser inevitable. Hay sectores que creen que no hay cómo. Yo creo que es inevitable en un país desigual como el Ecuador que una parte sí venga por impuestos. Asegurar que esos impuestos sean lo más... ayuden a la transferencia entre pobres y ricos del Estado, o entre ricos y pobres, más bien dicho, ¿no es cierto? Ese es el un lado. El otro es la reducción del gasto, que no es fácil, pero hay que hacerla, y es un proceso largo y complejo, pero tiene que hacerse porque ha crecido demasiado y es bastante ineficiente en algunos temas del Estado. Y el tercero es el crecimiento. El acuerdo con el fondo tiene ritmos de crecimiento bastante lentos, de alguna manera conservadores, porque el fondo es una institución conservadora que quiere planear en el peor de los escenarios. ¿Y eso es bueno o malo? Y eso de alguna manera es bueno, porque nos dé el espacio como país a que si hacemos bien las tareas y logramos generar confianza y optimismo y crecer más rápido, entonces el problema se va a achicar. Porque al crecer tengo más ingresos, al crecer el PIB crece. Entonces, esas tres patas tienen que combinarse de la mejor forma para no atorarle a la economía, pero no dejar de hacerle el progreso. Ok, ministro, algo que dijo Fidel en la intervención anterior sobre la posibilidad de ir ajustando, acomodando, en fin, que no está escrito sobre piedra este acuerdo con el Fondo Monetario. ¿Usted cree que eso es posible? Bueno, de hecho, cada revisión... en este año es trimestral, en el próximo es cuatrimestral, de alguna manera se van ajustando algunas piezas del programa, o sea, yo creo que sí hay espacio para ello. Nosotros podemos un poco flexibilizar esos acuerdos, pero ellos también nos pueden ajustar, pues. Yo creo que el país necesita conocer que este es un programa económico del Ecuador, esto no es un programa del Fondo Monetario, el que pone el programa es del gobierno.
El tema es cómo nosotros planteamos un programa que considere financiamiento externo con el apoyo, por ejemplo, del propio fondo. Y eso es lo que se ha acordado. En este tema de tributario hay que tener presente, a mi criterio, un asunto importante. Me parece que una discusión entre subir el IVA o bajar el IVA es una discusión incompleta, por decirlo de alguna manera. Creo que tenemos que pensar en el escenario completo, en el bosque y no en unos pocos árboles. Aquí hay impuestos que tienen que irse levantando porque son dañinos para la economía. ¿El impuesto a la salida de divisas? Por ejemplo, yo diría que ese es el peor impuesto que tenemos. Una economía sin moneda, sustentada en el libre flujo de capitales, y le ponemos una restricción al flujo de capitales. Pero ahí se le complica a usted, no va a tener ingresos para poder atender lo que habíamos hablado. A eso voy. Como se convirtió paradójicamente, porque era para que no salgan capitales, pero como ahora ya se recauda bastante es porque han salido los capitales. Ya, eso, ¿qué hay que hacer? Hay que iniciar un proceso de desmontaje, pero no hay cómo hacerlo de una sola, porque son 1.200 millones de ingresos presupuestarios por año, hay que hacerlo de una manera gradual, pero hay que empezar ese proceso. La estructura arancelaria, no son impuestos los aranceles, pero es un costo de producción, pero los promedios son altos respecto a los vecinos. Hay que hacer una reforma en ese ámbito. Es más, yo ya tengo iniciado un proceso, he conversado con Iván Montaneda para hacer una revisión integral sobre ese tema. El impuesto a las sociedades, que es del 25, eventualmente se lo puede revisar, puede ser que baje al 20, y en ese contexto se puede pensar también en un elemental ajuste al tema del IVA. Entonces, si nosotros vemos la figura completa, donde simplifiquemos, racionalicemos, etcétera, yo creo que es bastante más factible inclusive vender una reforma. Y eso es lo que se pretende, una discusión con delegación de los gremios, los representantes, sociedad civil, entregar un borrador medianamente coincidente. ¿Usted va a dejar ese documento? Claro, esa es su aspiración. No solamente es tema del fondo, es un tema que el país necesita y por responsabilidad pero vamos tendrá a dejar que ser atendido para el próximo Tiene gobierno. Que ser parte igual del que la reforma gobierno. Laboral, ¿no? Laboral y seguridad social también. Tendrá que quedar para el próximo. Pero hay dos en este gobierno, ¿no? ¿Cuál? El tema que hablamos de la ley anticorrupción y la otra que es los cambios al Código Monetario y Financiero. Eso nos va a implementar usted. Así es, eso es para el tema de la independencia del Banco Central. Tengo que ir a la publicidad, vamos a ir a un corte y enseguida retornamos para seguir en Hora 25. Bien, vamos a la tercera parte del programa, tenemos 10 minutos y vamos a plantear los retos, las tareas, naturalmente, y la necesidad de pensar en positivo. Fidel, con esto que hemos escuchado en el transcurso del programa, con las cifras que ustedes manejan, con la información que se tiene, con las tareas que se están cumpliendo, ¿hay espacio para el optimismo? Hay motivos para el optimismo, Andrés. En primer lugar, yo creo que el acuerdo con el fondo, junto con la reestructuración de la deuda, el apoyo multilateral y el propio nombramiento de Mauricio Pozo y todo lo que hemos escuchado ahora, creo que le va a garantizar una transición ordenada en estos últimos meses de gobierno. Esto es importante porque en el pasado hemos visto que el gran desorden fiscal se produce precisamente en los últimos meses de gobierno. Entonces creo que hay unos elementos positivos. Luego miremos el desempeño del sector externo, creo que es sorprendente. Las exportaciones no petroleras están creciendo al casi 10%. ¿Cómo se en un sostener, contexto, ¿no?, donde el comercio Seguro. mundial ha caído un 14%. O sea, realmente un sector privado que está levantando la economía. Creo que importante también el estado del sector financiero, la liquidez, la solvencia, que de alguna manera ha sido una garantía de estabilidad para el propio sistema de dolarización. Yo creo que si la dolarización ha resistido, esta que es la madre de las crisis, va a resistir incluso peores embates. Y yo sí quisiera hacer énfasis en la capacidad creativa de los ecuatorianos a todo nivel, que han aprovechado desde la tecnología hasta la solidaridad en las comunidades que han permitido traer alimentos del campo a la ciudad en los peores momentos de la crisis. Entonces, esa creatividad yo creo que sí es un indicador de que el país puede hacer una reactivación económica que puede enfrentar todos los problemas de la pospandemia y hacer algo que el propio Fondo Monetario lo ha dicho, una reactivación económica que sea verde
inclusiva y con balance de género. Simón, pero las personas que están en las calles, las personas que están limpiando parabrisas, vendiendo limones, ese ejército de desempleados, las gentes que están en estas angustias tan extremas, probablemente no van a entender esto que ustedes están señalando. Yo diría hay dos cosas. Uno, tiene razón Andrés, más del 60% de la población ecuatoriana tiene un empleo que se llama no adecuado, o sea, o son informales, o tienen un sueldo debajo del mínimo, o trabajan muy pocas horas. Y obviamente es bastante, es casi 2/3 de la población que depende demasiado del día a día, que es para quien es muy incierto y que no tiene un horizonte tan largo. Mientras más logremos ordenar la cosa, canalizar los recursos, traer recursos de afuera, ahora que hace falta, y luego ir ordenando la casa, más lograremos que esa gente sea la que menos sufra, ¿no es cierto? Yo no me imagino, pero si no había un acuerdo como este, si no había la renovación de la deuda, si no había el apoyo de los multilaterales, teníamos 7, 8 mil millones de dólares menos. Y lo que hubiera sido esta economía, el cierre de año, con 8 mil millones de dólares menos, hubiera significado el Estado atrasado 6 meses en sueldos, a todos los proveedores, hubiera sido un caos. Al menos hemos evitado el caos y eso es importante, no se ve tan obvio, pero es bien importante para el futuro, creo yo. Esa es una primera parte. La otra es, para esa misma gente que es informal, el tema laboral es complejo. Pero creo que cuando uno mira la situación laboral, hay que tomar en cuenta justamente a ese 60% de gente que en general no esté en las negociaciones. No son de los sindicatos. En las negociaciones están los formales. Seguro. Y hace falta incorporar las necesidades de esos informales, que son en general los más pobres, que son los que más sufren, que son los que más hacen el trabajo del día a día, y sus derechos de tener al menos un mínimo de protección. Tenemos que poco a poco darle de esa opción. Si no, el país no aguanta con demasiada gente muy informal. Claro, y es probable que sean poco solidarios los que están en la formalidad con aquel ejército tan enorme de informales. Es políticamente complejo eso porque no tiene mucha representación los informales, pero es muy importante para la creatividad del futuro, la adaptabilidad del país y lograr avanzar. ¿Este es el momento del sector privado, ministro? Yo creo que siempre es el momento del sector privado, Andrés. Ahora, lo que ocurre es que el sector privado se acomodó a una forma durante el periodo del correísmo, ¿no le parece? La economía es dinámica y vamos moviéndose de un ciclo a otro, pero el sector privado sin duda tiene una gran responsabilidad en esto. El único que da empleo es el sector privado, Andrés, no es el sector público. El sector público tiene que contratar personas para brindar servicios de calidad a la población. Ese es su tope, ese es su techo. El sector privado es el que tiene capacidad de contratar. ¿Y cuándo contrata el sector privado? Cuando invierte. ¿Y cuándo invierte? Cuando se siente seguro, cuando hay reglas claras, cuando ve a dónde camina un gobierno. Sí, y también cuando hay un consumidor, pues. Pero por supuesto, porque es que todo ¿para es, qué voy a invertir si no hay quien me compre mi producto? Todo es retroalimentación. Fíjese la paradoja que está pasando el Ecuador en este momento. Tiene una recesión que no ha tenido en el pasado. Tiene un problema fiscal que está buscando resolver. Pero al mismo tiempo tiene un sector financiero lleno de plata que no tiene a quién prestar porque no hay demanda de crédito. Claro, nadie se atreve a contratar un crédito. ¿Y por qué no hay demanda de crédito? Porque muchos perdieron el empleo, porque muchas empresas no saben si van a poder vender, entonces ¿para qué me voy a endeudar? Bueno, ese proceso hay que alimentar. Y eso se alimenta con inyección de capital, con líneas de crédito, ojalá en condiciones las más adecuadas posibles, y además con la propia dinámica de inversión del sector que tiene que venir. Pero ese era el concepto del correísmo de alguna manera, que desde el Estado se entregue camionadas de dinero para que sea el dínamo, el motor. No, esto no es del Estado, esto es del sector privado, sino que el Estado es el negociador para que vengan los capitales privados al país. Voy a contar algo. ¿Qué pasó con la construcción del OCP en el año 2002, Andrés? Nos significó en esa época cerca de 3.000 millones, un motor de crecimiento por cerca de 3 años de la economía ecuatoriana. Bueno, ese tipo de proyectos privados, concesionados de algunos sin duda, tiene que buscarse. Una autopista Quito-Guayaquil que nos genere 2.000 millones de ingresos, un banco de inversión grande que haga presencia en el Ecuador, que no hay. Para eso se requiere un Estado, un gobierno que dé garantías, que convoque. Entonces el gobierno sí puede hacer una función importante para atraer inyección de capital privado para ayudar a una recuperación económica. Y eso es parte de lo que queremos hacer.
Suena ambicioso, pero yo creo que sí se puede avanzar en esa línea y tenemos algunas ideas que se puede trabajar. Lo de las privatizaciones, monetización que llaman ahora, ¿usted cree que hay tiempo? ¿Usted va a poder implementar eso? Bueno, hay algunas empresas en carpeta y instituciones que se puede buscar qué hacer. El mismo CNT es una de ellas, que ya algún rato estuvo en la agenda de la discusión. El propio Banco del Pacífico, hay algunos interesados en ese sector, ahí creo que tenemos otra alternativa. La administración y la concesión, por ejemplo, de los proyectos hidroeléctricos grandes, el Toachi Pilatón, el Cocacodo, y están también los proyectos extractivos, que ahí también hay un problema político, pero lo de las minerías y tal. Pero hay mucha plata, Andrés, Sí, o sea, claro. minería y petróleo, todavía hay capacidad de levantamiento ¿No de es fondos. una figura de desmantelar el sector público? No, es una figura de que el sector público cumple el rol que le corresponda. El sector público no tiene por qué tener ferrocarriles, ni gasolineras, ni importadoras, ni farmacéuticas. El sector público está para establecer las normas, dar servicios de calidad en educación, en salud, en justicia, en seguridad. Para eso está el sector público. Pero para que cumpla ese rol hay que quitarle, que deje de hacer lo que no le corresponde. Y ese tiene que ser un proceso que no se va a terminar nunca en este gobierno, pero tiene que continuar hacia adelante. Ok, el rol de la empresa privada y del sector público, vamos a ir cerrando ya el programa. Por favor, Simón. Va a ser bien importante. Creo que hay que entender, el rol del Estado debe ser garantizar servicios de buena calidad para la gente, ¿no es cierto? Sobre todo para los de abajo, que son los que más usan la educación y la salud pública. Asegurar un mínimo de equidad, ¿no es cierto? Proteger a los de más abajo, y eso implica también imponer impuestos a los de más arriba, es parte del proceso del Estado, y asegurar un entorno que sea justo con todos, que sea correcto, que no tenga preferencias por uno o por el otro, sino que sea predecible, para que la gente sepa, para que el nuevo empresario que trae la plata, para que el que quiere invertir en un nuevo negocio, para que externo o interno, sepa a qué atenerse, sepa, si yo pongo ahora plata, qué me va a pasar en los próximos años, y esa predecibilidad trae mucho de ese crecimiento que nos va a ayudar a todos a que esto se alivie más rápido. Y la empresa privada tiene... Y la empresa privada es clave en eso, tiene que ser una empresa privada que compita, que no busque lobby ni ventajas, Protecciones y esas protecciones cosas. ni esos, pero que tenga las reglas claras de cómo avanzar y cómo hacer, y que el Estado sea neutro frente a eso. Fidel. Creo que estamos en un buen momento para relanzar las alianzas público-privadas, porque yo creo que invertir en infraestructura es clave, pero estamos en unas circunstancias en donde el Estado no tiene recursos para realizar las enormes inversiones en infraestructura, y no solamente por el tamaño de las necesidades de inversión, sino también desde un punto de vista de eficiencia de esa inversión. Entonces creo que es importante relanzarlos en un momento donde ya la economía está estabilizada. La monetización de activos, como se la llama en momentos de una gran crisis, es probablemente el peor momento para hacerlo, porque se venden los activos a precio de gallina vieja, pero ahora que tenemos un horizonte de mayor estabilidad, de reactivación económica, me parece que es un buen momento para relanzar estas alianzas públicas privadas, que van a ser fundamental para garantizar niveles de crecimiento más dinámicos. Creo que eso es fundamental, no solo en infraestructura, también otros servicios públicos, y no con un enfoque necesariamente vamos a privatizar, vamos a vender los activos, sino de mejor servicio al ciudadano. Creo que hay tendencias que están pasando en la economía por la pandemia que hay que fortalecerlas. Todo el tema de la transformación digital, claro, ¿no? Yo creo que ese es un excelente ejemplo de cómo, utilizando la tecnología, lo que es todos los mecanismos virtuales, podemos brindar un mejor servicio al ciudadano. Vamos a terminar, ministro, si es tan amable. Usted es optimista de lo que puede ocurrir en los próximos meses y quizás en el futuro, en atención a lo que acaba de señalar. Bueno, yo acepté la invitación del presidente de la República porque creo que se puede avanzar. Una contribución cívica, patriótica, sin ningún otro objetivo por un periodo relativamente corto. Eso significa que sí soy optimista. Que no le queda más remedio que ser optimista. Es que yo sí creo que se pueden hacer las cosas, Andrés. Yo creo que 7 meses se pueden hacer muchas cosas, pero también se pueden hacer muchos daños.
Y ese es un poco el temor que yo siempre tuve de que esto empiece a desordenarse como muchas veces ocurre al final de los gobiernos. Entonces yo creo que ahí tengo una contribución que participar. Pero fíjese algo, el Ecuador ha demostrado a lo largo de su historia que sabe salir y rápido de los problemas que enfrenta. Yo sé que esta es una crisis probablemente mucho más intensa que en otras, pero nosotros nos recuperamos bastante rápido de problemas que tuvimos, la propia crisis del año 99, que no íbamos a poder manejar el dólar, que no íbamos a poder ni siquiera manejar la nueva moneda. 10 minutos se demoraron los buceros en aprender a contar. Es decir, aquí hay una creatividad propia. Este es un país que tiene una capacidad de reacción muy rápida, y en eso yo creo que hay que ser optimistas. Esto le corresponde, esta tarea que usted ha asumido, le corresponde cuando el país está en una tensión política por las elecciones y todo. Nosotros vamos a hacer el trabajo que hay que hacer, Andrés. ¿Y no tiene miedo en las calles, reacciones, protestas? Yo estoy haciendo lo que creo que debo hacer con el Ecuador. Estoy haciendo lo correcto, y lo correcto es entregar una economía en orden, caminando y con una opción de recuperación posterior. No somos cerrados, estamos dialogando con todos, estamos buscando las mejores alternativas para solucionar todos los problemas y las demandas legítimas que hay, pero esto es una situación donde todos tenemos que ceder. El gobierno tiene que hacer su esfuerzo, pero todos los partícipes tienen que también hacer su esfuerzo. Si no, esto no va a caminar. Nosotros vamos a hacer lo que tenemos que hacer hasta que se acabe el gobierno. Yo, como he dicho en anteriores ocasiones, no vine a calentar el asiento, Andrés. Yo vine a tomar decisiones, y eso es lo que voy a hacer. ¿Y las presiones que puedan haber, por ejemplo, de las cámaras? Todos los días hay presiones de todos. Sí. De instituciones del Estado, de las cámaras, de los sindicatos, de los movimientos sociales, de la comunidad internacional, de los bancos, de todos hay presiones. Lo que hay que hacer es mantener un norte y una línea, y tener la apertura suficiente para en ese norte podernos mover, pero sin perder la dirección, que es lo importante. Señor ministro, muchísimas gracias por su presencia esta noche. Señores panelistas, muchísimas gracias también por haber participado. A la audiencia también, gracias, felicidades, hasta la próxima semana. Teleamazonas presentó Hora